Volviendo a este tema sobre la celebración de Semana Santa. En toda la historia de la humanidad, la única persona, el único hombre del que no se sabe exactamente ni cuándo nació ni cuándo murió fue Jesucristo. ¿Ustedes se han fijado que Viernes Santo nunca cae 2 años seguidos el mismo día? O la Semana Santa nunca cae los mismos días. Es una combinación un poco, si se quiere, que no juega con el calendario romano, según la cual, se llaman fiestas movibles, aquellas que hoy, por ejemplo, la Semana Santa cae a fines de marzo, otra vez cae a principios de abril, pero hay un periodo más o menos comprendido entre para poner como punto de referencia el Domingo de Ramos, un punto que estaría más o menos entre el 20 de marzo y el 15 de abril, hay unos 25 o 30 días, ahí juega la variante de Semana Santa. De Jesucristo tampoco se sabe qué día nació. El 25 de diciembre es una fecha que puso la Iglesia, pero no es el 25 de diciembre certificadamente el día en que nació Jesucristo. Se puso para reemplazar las antiguas fiestas saturnarias paganas romanas por una fiesta cristiana, y entonces el 25 de diciembre se tomó como el día de la Navidad de Cristo. De ahí que 9 meses atrás, el 25 de marzo, es el día de la Anunciación a María, por aquello de que la gestación de Cristo iba a tardar 9 meses en producirse. Pero los evangelistas se caracterizan por no haber dejado una sola fecha, ni un solo punto de referencia histórica. Ellos solamente escribieron, fueron testigos de la prédica y los milagros de Cristo, y eso fue lo que contaron. No se preocuparon por el aspecto histórico. El único evangelista que tenía algunas inquietudes historiador fue San Lucas, en cuyo era médico, también tenía una cultura superior a la de otros evangelistas. Era griego, tenía también, a diferencia de los judíos, un tipo de cultura ya heredada de Atenas. Y en ese evangelio, por ejemplo, es el único sitio donde se cuenta que para el nacimiento de Cristo se habla de un censo mandado a operar por el emperador Augusto, según el cual la Virgen va al sitio de residencia, que es Belén, para empadronarse. Es como si dijeran, hay elecciones acá, a ver, que está en Buenos Aires, tiene que venir a votar a Misiones, venga a votar a Misiones. Es que puede venir, pero en esa época era obligatorio eso. Era una forma también, que tenían los romanos, de controlar perfectamente a la gente. De vez en cuando había un censo, a ver cuántos son. Y era obligatorio el concurrir. Hoy la votación, uno pasa una certificación, estoy a 500 kilómetros, no voy a votar. Eso con los romanos no corría. Los romanos sí o sí. Así tenían que ir a pie, pero tenían que ir. Era también una forma, vuelvo a repetir, de un gobierno muy autoritario, con lo que en esa época toda Judea, toda Galilea, todo ese estado que formaba los pueblos judíos, eran virtualmente vasallos, súbditos, eran colonias del Imperio Romano. Y en lo referente a la muerte de Jesucristo, hay una referencia al mes de Nisan, que en el calendario hebreo vendría a ser algo así como el comienzo de la primavera, pero también muy vagamente, de la primavera en el hemisferio norte. Tal vez agarraría los finales de marzo. Es muy posible que la muerte de Cristo se haya producido aproximadamente alrededor del 31 de marzo, días más, días menos. Pero la referencia a Cristo es tan incierta en la fecha de nacimiento como en la fecha de su muerte. ¿Qué edad tenía Cristo cuando murió? 33. Error. Esa es la versión aceptada por toda la gente, pero error. 41 años, entonces. 27. ¿De qué? ¿Por qué me estoy 41 años? 37, entonces. ¿Por qué? Por muchas razones. Esto es fruto de la investigación histórica. De esto no habla una sola palabra el relato bíblico. Pero investigando los historiadores sobre los censos mandados a operar por los emperadores, que hay detrás de San Lucas, el censo del emperador Augusto, que afectó a lo que hoy son los pueblos del Medio Oriente, fue ordenado en el año 4 antes de Cristo. Y vale decir que nuestra era cristiana, si vamos a partir del nacimiento de Jesucristo, no estaríamos en 1984, ya estaríamos en 1988. Porque nuestra era cristiana, de acuerdo a una investigación muy profunda hecha por gente que ha ido a los documentos, que ha ido a todo, la era cristiana empieza 4 años después del nacimiento de Cristo. Cristo estaba en el 3er año de su predicación.
El código judío de aquella época, para predicar, y para predicar sobre todo en el templo, Jesucristo predicó en el templo, es decir, el rabí, debía tener la edad mínima. La edad mínima del rabí eran 35 años. De manera que si Cristo cumple los 3 años de su predicación, los cumple los 35, los 36 y a los 37. La aparición del cometa Halley, que muchos suponen que fue la versión de la famosa estrella de Belén, en un año de extraordinaria aproximación a la Tierra, ocurrió en el año, volviendo atrás los periodos del cometa Halley, ocurrió en el año 4 antes de Cristo. O sea que toda esta serie de cosas, el censo del emperador Augusto, la aparición del cometa Halley, la disposición de que la mayoría de edad para ser predicador eran 35 años, hacen suponer que el nacimiento de Cristo fue 4 años antes de la era cristiana, y que cuando muere en el año 33, eso sí, porque era Tiberio emperador, y porque era Poncio Pilato el gobernador de Galilea, y porque Poncio Pilato se hizo cargo de la gobernación de Galilea en el año 32. Y esto fue al año siguiente, que también la historia rescata de los relatos romanos las grandes efervescencias, porque el pueblo judío no quería resignarse a la condición de colonia. ¿Y por qué para muchos judíos el Jesucristo fue un impostor? Porque esperaban que él iba a ser el guerrero que le iba a libertar a los romanos, y sale predicando el amor entre los hombres, y sale diciendo respeto de la autoridad, denle al César lo que es del César, y ahí viene una especie de frustración de lo que esperaban, porque al principio sí lo esperaban como un Mesías, pero con la imagen del Mesías que iba a sacudir el yugo del Imperio Romano al pueblo judío. Bueno, pues ese fermento judío ocurrió en el año 33, que coincide con la crucifixión de Cristo. Es la presencia de Poncio Pilato y es el rey Herodes, el nieto de aquel Herodes que hizo degollar a los niños de 1 año, de 2 años para abajo de edad. Vale decir que ya la estirpe venía ya bastante calificada, porque si el abuelo mandó ejecutar a las criaturas de 2 años para abajo por aquel miedo de que, como decía, cuando los Reyes Magos van a visitarlo, queremos saber dónde está el rey de los judíos. Un momentito, rey, yo el rey soy yo. Y ya veo a ver si todavía hay alguno que me va a sacar el trono, y por las dudas, con esa cosa expeditiva que se usaba en aquella época, a ver, todos los que tienen 2 años para abajo, liquidarlos. Así también desaparece el posible rey que pueda reemplazarme a mí. Ese fue el abuelo. El nieto salió por ahí también, porque se enamoró de la hija de su segunda mujer, y porque cuando San Juan Bautista le respetó su proceder, lo mandó degollar. Hay gente que no andaba con vuelta, no decía que le dijera las cosas, las hacían. Bueno, pues ese tiempo de que coincide Pilato gobernador con Herodes rey de Judea, que era un rey títere, es aproximadamente los años 32 o 33 de la era cristiana. De manera que sí, Cristo muere en el año 33, pero no nace en el año 1, nace en el año 4 antes de Cristo, de acuerdo a lo que han averiguado los historiadores que han investigado a fondo todo esto, que evidentemente ha apasionado a mucha gente, porque la vida de Cristo está rodeada de misterio. Los 12 apóstoles son los 12 que siguen a Cristo en todas las predicaciones, que son llamados por esa especie de magnetismo personal que indudablemente poseía Jesucristo. Uno de los cuales traiciona, Judas, que después va a ser reemplazado por Esteban. En la primera elección que hace la Iglesia, de la que se va a sacar después algo parecido para la elección de los papas, porque se reúne el cónclave de los apóstoles para reemplazar al sucesor, es decir, para designar al sucesor de Judas. Algo parecido a lo que va a ser después el cónclave para elegir un papa. Y los apóstoles vienen a representar a los cardenales. Por lo general, se estima que todos, menos uno, de los apóstoles eran mayores que Jesucristo. No se sabe la profesión que tenía. Se supone que varios de ellos eran de esta gente que se ganaba la vida en la costa del mar pescando, sobre todo por alguna referencia que hace Jesucristo cuando decía: vosotros habéis sido pescadores y yo os haré pescadores de hombres. Había uno de ellos, San Mateo, autor de uno de los 4 evangelios, cuya profesión era la de publicano, una profesión odiada por los judíos. Qué cosa curiosa. Es una profesión que siempre ha sido odiada por los judíos y por cualquier otro pueblo, porque era recaudador de impuestos. Era lo que sería en esa época un funcionario de la DGI, pero con una diferencia.
que el impuesto que recaudaba el publicano no era para Israel, era para Roma. Era el tributo que se le pagaba al Imperio Romano. Por eso es que el publicano, y aparece inclusive ahí en los relatos del Evangelio, el publicano era el símbolo del tipo odiado. Porque era algo así como el mercenario, así como el traidor de la patria, porque eran gente de la raza, pero que trabajaba para el ocupante. Era el quinta columnista, llámenlo así, el encargado de recaudar el tributo de los romanos, que tenía que pagar durísimos tributos que imponían los romanos a los pueblos sometidos, en frutos, en piedras preciosas, en joyas, de todas maneras. De ahí que Jesucristo, en una de las parábolas, reivindica al publicano. Cuando habla de aquel fariseo que se planta en la puerta de la iglesia y decía: Señor, te agradezco porque no me has hecho como los demás hombres, que son débiles, que son todos de mala entraña, una ruina, además hay todo pagado. Te doy las gracias, Señor. Mientras el publicano allá en el fondo del templo decía: Señor, perdóname por los pecados que cometo. Claro que pecado, traidor a mi patria, recaudador de impuestos al extranjero. Y él lo reivindica y dice que ese publicano sinceramente arrepentido valía, pero el fariseo altanero, ese no tenía ninguna significación. La profesión de los apóstoles de Cristo era, pues se supone, la mayor parte de los pescadores. Eran mayores que Cristo en edad. Era gente, la mayor parte de ellas, casados, que dejaron todo, hogar, familia, todo para seguirlo a Cristo. Todos ellos mueren violentamente. San Pedro muere crucificado, y era un gesto de humildad. Pide que, como no es digno de su maestro, en la época de Nerón, la persecución cristiana de Nerón, o sea, 30 y tantos años más tarde, se cree que ya San Pedro era muy viejito, era casi octogenario. Pide que lo crucifiquen cabeza abajo, para no tener la misma muerte de su maestro, como acto de humildad. Había dos hermanos, llamados Santiago el mayor, Santiago el menor. Uno de ellos se va a España, predica ahí la fe cristiana en España, va a morir por la fe y se va a convertir en Santiago, el patrón de España, el santo patrón de España, que es uno de los apóstoles de los apóstoles. El otro se va por distintos lugares del mundo, porque el relato bíblico dice: ir y repartidos por todos los pueblos predicando la buena nueva del Evangelio. El único muchacho joven que había entre los discípulos de Jesucristo era San Juan. San Juan apóstol, San Juan evangelista, que no es lo mismo que San Juan Bautista. Se calcula que es un chico que tendría 18 o 20 años, algo así como el Benjamín de la familia, que va a ser el único que muera de muerte natural, que va a escribir el último evangelio. Posiblemente es el más intimista, porque estuvo más cerca de lo que podría llamarse la vida íntima, personal de Jesucristo, más que en la predicación, en la charla mano a mano con los grupos de amigos, ahí donde el maestro enseñaba a los suyos, no tanto a las multitudes, que va a ser el autor del Apocalipsis, ese libro misterioso, todo lleno de alegorías, referido a los últimos días del mundo, que todavía lo están tratando de descifrar los exégetas, es decir, la gente que se ocupa de descifrar todas estas cosas de las Santas Escrituras. Y va a morir casi centenario en una isla de Grecia, sobreviviendo a todos, y va a morir de viejo. Es el único que va a morir pacíficamente de muerte natural. Los otros apóstoles todos murieron violentamente, incluso Judas Iscariote, que se dio la muerte a sí mismo colgándose de una cruz. Nadie puede afirmar que ninguna de las personas que han existido sobre la tierra se tenga la certeza que ha sido condenada. Nadie puede decir que hoy, por ejemplo, Hitler esté en el infierno, o Nerón, o Atila, o cualquiera de los azotes de la humanidad. En algún momento puede haber un momento de clarividencia, puede haber un momento de arrepentimiento, de lucidez, en el instante final de la vida, y eso es justamente una de las cosas que tiene despedazadora la religión cristiana, que siempre está la posibilidad del perdón, en la que uno, en su tránsito a la otra vida, no pase, digamos, a una condenación eterna. Pero hay uno del que se tienen, de acuerdo a los exégetas cristianos, constancias bastante fehacientes, así como hay otro del que se tiene constancia fehaciente que ha ido a la gloria de Dios, el otro sí que está en el infierno. De que se tiene constancia bastante fehaciente que ha ido al infierno es Judas Iscariote.
Porque Jesucristo dijo, ay de aquel por quien sea traicionado el Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Condenación más concreta, digamos, específica que en ese caso no hay. Así como el caso típico del buen ladrón, gran criminal, gran asesino, porque el ladrón era el latrocinio pero con violencia, con asesinato, que cuando está crucificado en los costados de Jesucristo, mientras uno de los que estaban condenados se burla de Jesucristo y le dice, bueno, y vos que sos el profeta, vos que haces milagros, que haces tantas cosas, a ver si no te descolgás la cruz y nos descolgás a nosotros. Y el otro le dice, no hables así, porque nosotros estamos por nuestra culpa, pero este hombre no tiene nada que ver. Que es cuando Jesucristo se dirige a él en una de las tantas, de las 7 frases que pronuncia cuando está en la cruz, y le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy vamos a morir los dos y hoy vas a ir conmigo al paraíso. Vale decir que no hay certeza de que ningún santo esté efectivamente en el cielo derecho, pero ese ladrón sí. Porque Jesucristo mismo le dijo, hoy, ahora, cuando muramos los dos me vas a acompañar los santos. Son las dos únicas, ¿cómo podemos decir?, comprobaciones que nos relata la Biblia de un caso de salvación y de otro caso de condenación. Cosa curiosa. La condenación es de alguien que lo siguió durante 3 años a Cristo, sacrificando todo, dejando familia, dejando posición, dejando una cantidad de cosas, y ese, en un momento que algunos piensan que fue algo semejante al caso de Caín y Abel, que Judas lo traiciona a Jesucristo por frustración, porque Judas se consideraba mental e intelectualmente, y lo era, superior a toda esa manga de ignorantes a quienes Jesucristo daba la preferencia, y que él aspiraba a ser el jefe de la futura iglesia de Jesucristo. Al frustrarse en eso, del amor se pasa al odio y se traiciona a quien lo frustró. Y justamente el que se salva es un delincuente. Son esos misterios que tiene, ¿verdad?, la providencia de Dios, y que, como en pocos casos, surge en la lectura, la memoración de estos episodios relacionados con la Semana Santa. Uno que el Señor todo el tiempo, y que perdone a otro, que era un maleante y un delincuente, y así conversando decíamos, el espíritu del Evangelio es ese. Al delincuente se lo perdona porque se arrepiente, porque yo cuando cité el caso de un ladrón me comí algo muy importante, que el buen ladrón no solamente reconoce que lo que le está pasando a él es merecido, y lo de Cristo no porque es un hombre inocente, sino que se vuelve a Jesucristo de la cruz y le dice, Señor, lo que diríamos nosotros, acordate de mí cuando vayas a tu casa, a tu reino. Y es cuando Jesucristo le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el detalle consolador del Evangelio, que va tan diferente a lo que nosotros llamamos nuestro mundo occidental y cristiano, que a veces es duro y es frío y egoísta, Jesucristo muchas veces comía, o estaba en la compañía de gente marginada, con mujeres de mala vida, con hombres de mala vida. Los ejemplos se multiplican. La mujer adúltera, que de acuerdo a la ley judía va a ser condenada a apedrearla, a matarla a pedradas. Y cuando le dice, a ver, el que de ustedes esté libre de culpa que tire la primera piedra, y ahí se quedan todos moscas, porque se ponen a pensar y quien más que menos ha cometido sus cosas. O con María Magdalena, que era una pecadora reconocida, a la que Jesucristo mismo le dice, has tenido 7 maridos en 7 días. O el caso, por ejemplo, de la samaritana, que era una pecadora confesa, aparte de ser samaritana, que era algo así como ser kelper allá en Israel, porque samaritano era el pueblo que había aceptado la dominación romana, no se había rebelado. Entonces para ellos era algo así como decir la escoria, estos no son de nuestro pueblo. Y curiosamente, tanto la samaritana como la parábola del buen samaritano la hace deliberadamente Jesucristo. Cuando hay el hombre que está tirado ahí en el camino y que pasa un fariseo y pasa él, lo mira tirado y pasa de largo. Pasa un escriba, que vendría a ser un abogado, y lo mira de largo. Y pasa el samaritano, ese repudiado, y ese es el que lo lleva a su casa. Cuando Jesucristo hacía ciertas predicas, pero era como si dijéramos, oye, empuaba, porque lo hacía de gusto.
¿Por qué no ponía el caso del buen escriba o el caso del buen fariseo? No, el buen samaritano era el tipo repudiado y para él ese era el protagonista de un hecho ponderable. Esa era la gente, y ese era el espíritu cristiano, el espíritu del perdón que se ha olvidado. Cuando alguien en un barrio chusmea cerca de alguien, está haciendo lo contrario al espíritu cristiano. Sí, el espíritu cristiano es comprensión y de perdón. Por eso cuando se hacía el comentario, ¿cómo? Judas se va a condenar después de haberlo seguido a Jesucristo y el ladrón, que era un delincuente, se salva, ¿sí? Pero Judas va a morir por un acto de soberbia y el ladrón se va a salvar por un acto de humildad. Esa es la gran enseñanza que dejan los relatos evangélicos de Semana Santa. La oración que estamos haciendo en un programa íntegramente dedicado a los aspectos históricos, anecdóticos, tradicionales de Semana Santa, hay un sitio que también forma parte de esa tradición. Saliendo de Jerusalén, más o menos a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de la antigua ciudad amurallada, hay un pequeño cerro, una pequeña eminencia, a la que se le llamaba Gólgota, por el nombre original, y al que los romanos tradujeron como Calvario, o sea, Monte de las Calaveras, porque en alguna época fue un cementerio. He leído, ya ni recuerdo dónde, una maravillosa, hermosa, trascendente leyenda o tradición. Dicen que ahí, en el Calvario, estarían enterrados los restos de Adán y Eva. Hay que imaginar lo que significa el simbolismo, ¿no es cierto? De que Cristo muera en el mismo sitio donde está enterrado, donde estarían los cuerpos, los restos del primer hombre y la primera mujer que estuvieron en el mundo. A ese monte se asciende por una curva sostenida, que es el largo camino que Jesucristo recorre desde el palacio del gobernador, cuando es condenado a muerte, hasta su crucifixión. Es cuesta arriba. Siguiendo con la tradición, porque en esto hay una cantidad enorme de hermosas leyendas. Coincidencias. Coincidencias y leyendas también. O sea, la piedad cristiana... Vos decías recién el tema de la leyenda del sepulcro, o el lugar donde estarían Adán y Eva. Sí. Pero sobre esa leyenda, o esa historia verbal que se va transmitiendo de generación en generación, existe otra, confirmada años más tarde, en el lugar donde se encuentra lo que se cree que es el arca de Noé. Sí. El monte Calvario da precisamente frente en la distancia al monte Ararat, donde... De la península del Sinaí. De la península del Sinaí. Sí, hay. Por eso, es algo parecido a lo que ocurre con los famosos simbolismos de la pirámide de Keops en Egipto. Acá también la celebración, digamos, o la recordación del sacrificio de Cristo da lugar a muchas alegorías, da lugar también a muchas interpretaciones. Por ejemplo, hay otra hermosa leyenda que dice que cuando cae Cristo por segunda vez, un hombre ya debilitado, era de constitución robusta, pero hay que ver, azotado durante horas, con una corona de espinas clavada en su cabeza, con la angustia, el ayuno y todas esas cosas, es un hombre debilitado, porque Jesucristo, no hay que olvidarse, que tenía todos los atributos del hombre. Y un hombre, después de pasar por semejantes tránsitos debilitado, y encima hay que cargar una pesadísima cruz de madera, cuesta arriba. Si me permitís, hacer una acotación. Desde la Torre Antonia, que es de donde sale el cortejo, llevándolo a Jesús al Calvario, Es el Palacio del Gobernador. es el Palacio del Gobernador, se transitan 700 metros hasta el lugar de la crucifixión. Bueno, yo calculé 1 kilómetro, un poquito menos, pero cuesta arriba todo. Jesucristo tiene 2 caídas. La primera parece que es un tropezón, la segunda sí es una caída por extenuación. Porque según el relato, en la primera caída trastabilla por el peso de la cruz, en la segunda cae de rodillas. Es cuando se pide que alguien le dé una mano, que sostenga la cruz mientras él se incorpora para que la siga cargando. Porque el suplicio del condenado a ser crucificado es que tenía que llevar su propio instrumento de muerte arrastrando sobre las espaldas. Y es cuando se le obliga a un hombre llamado Simón de Cirene, se lo obliga a los romanos, a ver, vos venís, a aguantar la cruz mientras se para. La hermosa leyenda dice que lo trae a la fuerza, él no quiere. Es uno de los tantos hombres que está asistiendo. Curioso. Uno de los tantos curiosos que inclusive está predispuesto contra Jesucristo. Hay que ver cómo estaba enfervorizada la gente en contra de Cristo.
y que lo traen de prepo a que le sostenga la cruz mientras se levanta. Pero parece que al contacto con la cruz, el hombre se transforma de tal manera que hay un largo trecho que Jesucristo recorre tambaleándose a pie, mientras el hombre voluntariamente va arrastrando la cruz de Cristo, que es justamente la tradición de Simón Cireneo, que ayuda a Cristo a llevar la cruz. Y el que le ordena a Simón ayudarlo a Cristo es precisamente el centurión que precede la caravana y que se lo conocía en esa época en la corte romana, se lo conocía como el exactor mortis, es decir, el cobrador de la muerte. Algo así como si fuera... ¿El verdugo? Sí, no, porque él es el que va a certificar la muerte. Es algo así como ese, cuando hay una ejecución, por ejemplo, hay siempre un juez delante de lo ejecutado para que certifique que la justicia... El controlador de la muerte. Que la justicia ha sido cumplida. Esa era la función del centurión. No hay que olvidar una cosa, que Roma ocupaba militarmente a todo eso. De manera que los funcionarios romanos eran funcionarios militares. Y actuaban con mano militar. El gobernador romano, el procónsul romano, Poncio Pilato, era un militar. Y actuaban de esa manera y tenían su código específico de militares que ocupaban un país, en ese caso el país de Judea. De ahí entonces esa leyenda de Jesucristo ayudado por el Cireneo de una manera milagrosa. Él, al entrar en contacto con la cruz, parece que se le transforma todo su universo y deja de ver en Cristo un hombre culpable que está pagando, digamos, una especie de blasfemia contra Dios, porque a la gente se la solivianta diciendo, y este es un blasfemo que dice que él es el Hijo de Dios, para transformarse en un hombre que tiene una visión completamente diferente. De ahí pues va hasta el Calvario, donde, según algunos historiadores, Cristo es clavado en el suelo, con la cruz tendida en el suelo, y luego alzan la cruz y la empotran en un hoyo que había para sostenerla, lo cual, imagínense lo que significa un hombre que está colgado ya, clavado de manos y pies y demás, que le peguen semejante cimbronazo para clavarlo en el suelo. Hay otra cantidad de detalles que son interesantísimos, que lo vamos a conversar con Alejandro Guerrero, que también se ha provisto del material, porque volvemos a repetir. La vida de Jesucristo es la fuente de inspiración más extraordinaria que haya habido en historiadores, en investigadores, en poetas, en novelistas. Todos han sentido una atracción especial por seguir la vida de Cristo y sobre todo por seguir todas las etapas de la muerte de Cristo. Nos pregunta que expliquemos o que intentemos explicar cuál es el significado de todo esto, de todo este episodio, de la crucifixión de Cristo y demás. Después de la investigación histórica, el ir atrás, el ver cómo los romanos aplicaban, digamos, los suplicios a los condenados a muerte, o a los condenados no a morir, que eran los condenados a la pena de azotes. Y dentro de la pena de azotes había graduaciones de acuerdo al castigo que había. Coincidieron exactamente en que la historia, a través de cosas que también se encontraron en ruinas, coincide con la visión de esta mística. El látigo romano era un látigo cortito, un cabito corto y un látigo que no era tal, sino que era simplemente una cuerda trenzada que terminaba en un garfio, o en un montón de púas o en un montón de pinchos. Entonces el latigazo no era el latigazo clásico que uno tira con un látigo de esto de cuero, sino que era un golpe seco, cortito, aplicado sobre la espalda y aplicado científicamente de manera tal que el látigo cortito era más fácil de dirigir. Algo así como una troika. Parecido. No es el látigo que vos pegás un latigazo, por ejemplo, el látigo clásico, largo, donde vos no sabés dónde va a pegar el chicotazo. Es un látigo cortito donde uno iba pegándole arriba 1 centímetro más abajo, otro centímetro más abajo, otro centímetro más abajo, hasta el punto de que no pegabas 2 veces en el mismo lugar. Además de ese pequeño garfio o ese montón de abrojos, pero abrojos muy duros que también tenía el látigo, o esa maraña de espinas con que terminaba, desgarraba la piel. Desgarraba la piel sin, digamos así, sin producir ninguna lesión mortal. Era una cosa que a uno le iba dejando virtualmente en carne viva toda la espalda. De manera tal entonces que el castigo que le aplicaba por orden de Pilatos a Jesucristo, como diciendo, Pilatos, le podemos aplicar también quién fue el que lo condenó a muerte. Algunos piensan que era el pueblo judío. No. Quien condenó a muerte fue la autoridad romana, que como imperio gobernaba en el mundo. Pero esto ya es tema para otros comentarios. Esa serie de latigazos entonces aplicados minuciosa y científicamente hicieron que virtualmente toda la espalda del cuerpo de Jesucristo, que de acuerdo a las medidas del Santo Sudario de Turín,
Era un hombre alto y considerablemente robusto. Sí, yo quiero señalarte esto, Jorge. Yo tuve oportunidad de ver la copia del manto de Turín en una pequeña iglesia de Santiago del Estero, en Santo Domingo, y se puede apreciar la figura de un hombre alto, mucho mayor que yo, mucho más fornido, inclusive se puede admirar el rostro de Jesús en ese momento, y se notan precisamente esas cosas que ustedes están diciendo. Es como si fuera, como si hubiera pasado un rastrillo. Exacto. Así, todos los surcos, uno al lado, pegadito al lado del otro. Jesucristo, de acuerdo al manto al Santo Sudario de Turín, es decir, lo que lo envolvió y quedó la imagen después pegada ahí, como si fuera fotografía de negativo, que se descubrió justamente por un fotógrafo, lo descubrió eso. Cuando fotografía es una sábana y ve el negativo y ve que hay una imagen nítida de personas en esa sábana, se calcula que Jesucristo era un hombre de 1,85 m más o menos de estatura, que era un hombre de complexión, de hombros anchos, de pecho robusto, y las marcas estaban, en el Santo Sudario, las marcas no solamente los latigazos, sino la lanzada en el costado, donde se ve clarito la huella de la herida, y una cantidad de detalles que hacen a eso ocurrido en los días de Semana Santa. Lo que hace Pilatos al mandarlo a azotar, después le cubren con una capa, un manto burdo de tela, le meten a martillazos en la cabeza una corona de espinas, para tomar así como una cosa de ridiculizar, así que vos eras el rey de los judíos, bonita tu corona, y lo presenta Pilato al pueblo, desde el palacio donde él tenía su sede como procónsul romano, que era una especie de interventor, lo que sería hoy acá un interventor federal, y le dice, ahí tienen al hombre. Pilato era consciente que Jesucristo era inocente. Hizo lo posible para salvarle la vida, pero había una efervescencia muy grande levantada contra Cristo. Y en este sentido quiero hacer una aclaración. Se acusa del deicidio al pueblo judío. Y yo quiero preguntar si en cualquier época del año, de la vida y de la vida de cualquier pueblo, si a una multitud se la usa y se la chusea contra alguien, a ver si esa multitud, sean judíos, sean argentinos, sean rusos, sean alemanes, o demás, no va a terminar sacrificando a ese. Una bota que se la ha usado bien contra alguien. Basta recordar muchos episodios de la vida argentina, Jorge, para ver lo que es, y no vamos a ir muy lejos, Plaza de Mayo, en sus distintos exponentes y en sus distintas expresiones históricas, cómo ha ido respondiendo al impulso externo. Claro. Es decir, se aplaude, se silba, se golpea, se destruye, se quema, o se hacen manifestaciones rompiendo vidrieras de acuerdo al impulso que recibe, a la motivación que va recibiendo. Cuando uno asusa a una multitud y la enceguece, eso la multitud perdió toda compasión, porque Pilato quería mostrar una caricatura de hombre. Va y les presenta a ese hombre, que alto, robusto, grande y todo, ya estaba hecho un rasgo, ya era toda una sola llaga, chorreaba sangre por todos lados, con una espina, una corona de espinas clavada en la cabeza, y dice, bueno, ahí lo tienen. Pero lo tienen como diciendo, téngale lástima, che, ¿qué le parece? No lo hemos hecho bastante. Y es cuando la gente envenenada dice, no alcanza con eso, crucifíquenlo. Y yo diría que si Jesucristo hoy apareciera en la República Argentina y lo agarrara también una multitud exasperada y asusada, esa multitud también diría, fusílenlo. Y no se conformaría con verlo de esa manera, porque cuando hay multitudes que ya están exasperadas, el sentimiento de compasión desaparece. O aunque uno lo tenga adentro, por no ser menos que el que está al lado, él también se manifiesta igualmente fanático. De manera que eso es lo que pasó con Jesucristo. Pilato sabía que era inocente. Pero lo que la historia le reprocha a Pilatos es que teniendo la manija como la tenía, porque él era el representante del emperador, y habiendo dado muestras de energía como las dio en otras ocasiones, ahí se achicara. Pilato hubiera dicho tranquilamente, yo lo absuelvo, y a mí ustedes se me importa un cuerno lo que piense, yo soy para eso el representante del emperador. No. Claro que hay mucho también de divino en todo esto, ¿no? Pero tenía que cumplirse las cosas, de manera que tenía que tener un hombre con un momento de debilidad. Se dice, la historia dice que Pilato terminó suicidado. La historia dice que a raíz de que después hubo una serie de desórdenes, creo que hubo también algún desfalco ahí, de que Pilato era inocente, la ironía, de que Pilato era inocente, parece que el emperador, con aquella amabilidad que tenía el emperador romano, le decía a uno, flaco,
Es decir, que abriste las venas. en todas las épocas se cuestionaba. Sí, señor. Abriste las venas, aquellas órdenes amables que mandaba el emperador, eliminaste, y Pilato se abrió las venas y se suicidó. Algo así como si fuera un castigo divino ese momento de debilidad. Porque ya cuando no puede más Pilato, entonces cuando aquella cena, que pide un sirviente que traiga una palangana, una jofaina y una toalla. Y delante de la gente se lava las manos. Y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Que es cuando resuena ese clamor tremendo, ese clamor de la multitud enfurecida, que tiene que algo de apocalíptico que dice, caiga su sangre sobre nuestra cabeza y la de nuestros hijos. En lo que algunos pretenden ver aquel éxodo interminable del pueblo judío después que destruya Jerusalén hasta que se reconstruya, 2000 años más tarde la tierra de Israel, que estaría en coincidencia también con relatos del Apocalipsis del milenario, porque el pueblo judío estuvo 2000 años errando sobre la superficie de la tierra. En fin, habría mucho que hablar en torno a esto, pero son las cosas que ocurridas en la Semana Santa, en un Jueves Santo, y captadas por el Evangelio. Hacemos una pequeña pausa en estos comentarios. Hay algunas cruces donde virtualmente el crucificado está colgando de la cruz. No es exacto. La cruz tenía un pequeño soporte. Porque el romano sabía que si el crucificado quedaba colgado, llegaba un momento en que se detenía la circulación de la sangre, venía una embolia cerebral o venía un paro cardíaco y moría. De esa manera, instintivamente la persona que estaba en la cruz buscaba un punto de apoyo y eso le volvía a restablecer la circulación de la sangre y duraba. Porque el mismo clavo atravesando la muñeca y atravesando los pies para sujetarlo a ese soporte, no producía hemorragia. Producía la hemorragia al clavarlo, pero después coagulaba. Como no interesaba directamente venas o arterias importantes, la sangre que salía de los vasos sanguíneos de la piel y demás, inmediatamente formaba una coagulación. Esa persona no se desangraba. Quedaba entonces en la posición que pueden imaginarse ustedes. A veces uno se pone a pensar, ¿cómo estaría uno crucificado? De esa manera. Clavado, donde el más pequeño movimiento producía un dolor intolerable, pero que lo necesitaba hacer. Porque por ahí llegaba un momento en que el crucificado, por ejemplo, entraba en una especie de letargo, se aflojaba, pero al aflojarse el dolor de la muñeca lo enderezaba de nuevo. Según la tradición bíblica, el Evangelio, la crucifixión de Cristo duró 3 horas. Es posible que también en esto haya habido, como en tantas cosas misteriosas de la pasión de Jesucristo, un sentido simbólico. Porque había relatos inclusive de cronistas romanos antiguos, entre ellos, por ejemplo, Tácito, Suetonio u otros historiadores, Plinio el joven, que narraban hechos de crucificados de Roma, que decían que duraban días de esa manera. Y hasta se los alimentaba en la cruz para que no murieran tan pronto. En el caso de Cristo, las 3 horas son más que nada una especie simbólica, pero donde se resumen en 3 horas todos los dolores, todas las angustias, todas las tremendas depresiones físicas y psíquicas que puede sentir un ejecutado de una justicia. Pero el caso de la cruz, volvemos a repetir, estaba pensado de tal manera que la persona que fuera clavada en la cruz no se muriera ni por un paro cardíaco, ni por una embolia cerebral, ni por asfixia, ni nada de eso. Estaba pensado de tal manera que instintivamente al aflojarse el dolor lo volvía a enderezar y seguía subsistiendo. De esa manera así, maquiavélica, demoníaca, como se quiere, era como se ejecutaba en esa época el Imperio Romano, y esa fue la crucifixión de Cristo. Bueno, esto ya es una cosa de teología, no compete a nuestra área de simples narradores de anécdotas relacionadas con la muerte de Cristo. Eso ya tiene que contestar un sacerdote. De todas maneras, es la esencia de la redención, es la esencia del cristianismo. Jesucristo se hace cargo de todas las culpas del género humano y en su persona es castigado de esa manera feroz para convertirse él en algo así como en el chivo emisario de las culpas de toda la humanidad.